Rueda cámara 2. Escena 5, pickup 1, toma 2. No- notarán, aquí, notarán una cierta reticencia a dejar que el caché de primer nivel se vuelva demasiado grande. Eso se debe a lo que estábamos diciendo, de que el caché entre más grande mejor, pero solo hasta cierto punto. Esto se, eso se ve, eso se ve en esta gráfica, en donde tenemos para varias formas de acceso al caché y para varios tamaños de caché, cómo cambia la tasa de aciertos. Es decir, cuando el CPU le pide un dato al caché y el caché le dice, efectivamente te lo tengo, no hay que preguntarle a la RAM. Una vez que llego a cachés de 16 y 32 kilobytes, mi tasa de acierto ya es casi 100%, por lo cual no hay mucha mejora más que se pueda lograr. ¿Y cómo hace el caché esto? Tiene que tener una política de reemplazo que le diga qué mantiene el caché y qué no. La forma básica es que no haya decisión alguna, sino que simplemente voy reemplazando porque cada bloque de datos en el caché corresponde con un bloque de datos en la RAM. Pero hay ciertos algoritmos, normalmente implementados a nivel de hardware, en el caso del caché, por mayor velocidad. El más común se llama el least recently used, el menos recientemente usado. Yo, yo tengo, cada vez que yo acceso a un dato, yo anoto en unos bits que hay de etiquetamiento en qué momento yo lo leí y cuando tengo que reemplazar uno, siempre reemplazo el más viejo. La alternativa es first in, first out. Simplemente reemplazo no el que yo leí por última vez, sino el que yo cargué. Reemplazo no el que no reemplazo no el que leí hace más tiempo, sino el que cargué hace más tiempo. El que entró primero, ese es el que sale. Y este, como estaba sugiriendo en el video anterior, puedo también tener, puedo también usar los bits de etiquetamiento para almacenar la frecuencia de acceso del dato. Y por último, puedo simplemente elegir uno al azar. Cuando decidimos qué vamos a escribir en la RAM, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que lo que tenemos en el caché, lo que vamos a escribir, de lo que tenemos en el caché del CPU, lo que vamos a usar para sobreescribir lo que está en la RAM, efectivamente sea el valor más actualizado de esos datos. Igualmente cuando vamos a escribir en el disco duro, no tendría sentido
reemplazar un archivo con una versión más vieja de él. Esto es particularmente importante con las computadoras de múltiples procesadores, ya que cada una puede tener su propio caché y la versión en ese caché podría no ser y el mismo dato podría estar en varios cachés. Hay básicamente dos estrategias para lidiar con esto. La primera se llama write through, la escritura a través. Es decir, cuando yo escribo, la orden de escritura pasa a través del caché y sigue a la RAM. Y entonces la RAM siempre va a tener el valor más actualizado de esa manera. Esto, claro, tiene la desventaja de que genera mucho tráfico en el bus y hace que cada escritura a la RAM sea más lenta. Y bueno, sea más lenta desde el punto de vista de cada uno de los procesadores y, por supuesto, en el caché de disco, cada escritura a disco va a ser extremadamente costosa en tiempo. La alternativa y la que es más usada se llama el write back. Eh, escribir de vuelta o escribir al terminar. La idea básica es que yo solamente escribo cuando he hecho un cambio en el caché. Entonces, para eso, entre mis bits de etiquetamiento para mi dato, tengo uno que es el bit de actualización, que me indica si el dato que está ahí efectivamente ha sido actualizado. Esto significa que cuando el bloque es reemplazado, yo solo tengo que copiar la memoria si ha habido cambios. Si no, lo puedo borrar sin mirar para atrás. Y esto es lo que genera el problema de que los cachés pueden tener valores distintos para el mismo dato. Cuando el I/O entonces requiere hacer un Direct Memory Access, no va a poder ir a la RAM directamente, sino que va a tener que ir a los cachés de CPU. Observe, sin embargo, que el 85% de los accesos a la RAM son de lectura. Solo el 15% de los accesos son de escritura. Por lo que no vale la pena dedicar tanto esfuerzo a optimizar la escritura. Entonces ya decidí que voy a sacar del caché. Ahora, ¿qué voy a meter en su lugar? Generalmente hablamos de el tamaño de la línea y la idea es explotar el principio de localidad. Traerme no solamente la línea particular de código que me están pidiendo, sino también las líneas a su alrededor. Si yo acabo de hacer un salto a una función, es muy probable que esa función llame a la función inmediatamente anterior o inmediatamente siguiente, ya que es una forma lógica de organizar el código del programa. No hay un valor, no hay un valor óptimo para cuántas líneas debo yo traer del programa. Claro que entre más me traiga, más voy a tener en mi caché, pero también significa que voy a tener que sacar más cosas de mi caché que podrían serme útiles para alguna
otra función a la cual yo probablemente vaya a volver pronto. Y por último podemos hablar, sí, entonces sí, sí, que suele ser la misma. Y por último tenemos los cachés multinivel. Generalmente entre más niveles mejor, pero igualmente que con el tamaño del caché hay un punto en el cual parece no haber una mejora sustancial. El caché de primer nivel generalmente decimos que es on chip, es decir, esta es el que es parte del chip de procesador como tal. Y el caché de segundo nivel es off chip, es decir, está entre el CPU y el RAM, generalmente es parte de la tarjeta de RAM como tal. En las computadoras que tienen caché de tres niveles, el caché de segundo nivel podría no estar en el RAM, sino que ese es el caché de tercer nivel. Pero lo importante es que el caché va a ser siempre más rápido que ir directamente a la RAM o a una unidad de ROM. Aquí vemos la tasa de acierto con, con dos niveles de caché. Aquí abajo tenemos el tamaño del segundo nivel de caché, es decir, el caché off-chip. Y aquí tenemos si el caché de primer nivel es dice 16, sí, de 16 kilobytes. Y aquí sí, el caché de primer nivel es de 8 kilobytes. Como podrán ver, la brecha entre estas dos se cierra una vez que el caché de segundo nivel excede los 16 kilobytes. Y entre más grande, menos mejora adicional tengo. Algo con lo que se está experimentando es separar el caché para las instrucciones de el caché para los datos. Por supuesto que si yo tengo un caché unificado, aumenta la probabilidad de que tenga un acierto, ya que si yo estoy haciendo mucho acceso a datos, ese caché va a tender a llenarse con datos, y si estoy haciendo muchos accesos a código, ese caché va a tender a llenarse con código. Pero entonces, pero crea una contención entre lo que está siendo usado para instrucciones y lo que está siendo usado para instrucciones, mientras son captadas y decodificadas, y lo que está siendo usado para guardar los datos sobre los cuales está trabajando el programa como tal. Generalmente, desde el punto de vista del usuario, usar, es más deseable que esto contenga es deseable que tenga los datos como tal, ya que eso es trabajo útil. Pero claro, el usuario podría también estar haciendo un programa que es inútil.
Pero el usuario podría también estar usando un programa que es inútil. Pero el usuario... Ay, bloopers, bloopers. Pero el usuario podría también estar usando un programa que simplemente corre sin hacer mucho manejo de los datos. A lo cual aventajaría dedicarle más espacio a el código, a justamente la captación y decodificación de instrucciones.